Hoy hablaremos sobre resonancia magnética nuclear. Los principios. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear es una técnica experimental muy poderosa y eficaz que ayuda a identificar la estructura de compuestos orgánicos. Usualmente esta técnica es complementada con otras formas de espectroscopía y con el análisis químico. Esta técnica se emplea para estudiar una gran variedad de núcleos, siendo 1H y 3C los más útiles e importantes. Hablaremos sobre el fundamento. La resonancia magnética nuclear, abreviada RMN, es una espectroscopía de absorción, cuyo fundamento es la absorción de energía. En este caso, la energía son radiofrecuencias, por un núcleo magnéticamente activo que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto de esa energía cambia de orientación. Bien, compañeros, ese ha sido el fundamento de la RMN. La sustentación. La resonancia magnética nuclear se sustenta en tres elementos. El primero es el carácter magnético de los núcleos, de las moléculas en estudio, es decir, los núcleos se van a presentar como pequeños imanes. El segundo es la aplicación de un campo magnético intenso. Cuando las moléculas están inmersas en un campo magnético, los niveles nucleares se desdoblan en varios niveles de energía, cada uno con orientación de spin respecto al campo magnético. La iluminación de la muestra con radiación electromagnética, es el punto número 3. Es la iluminación de la muestra con frecuencia adecuada de radiación hará que los núcleos pasen de un nivel a otro. El salto depende del tipo de núcleo, del entorno químico y de los tipos de núcleos cercanos, así como su entorno. El tema de la presentación es protones equivalentes e integración. Para fines de este tema, los hidrógenos van a ser considerados como protones. Bueno, un núcleo con un número atómico y un número másico impar tiene un spin nuclear que puede ser detectado por un espectro de resonancia magnética nuclear. Un protón tiene el protón que tiene el número atómico más bajo es el del hidrógeno y por lo tanto tiene solamente un spin. Los protones realizan un movimiento giratorio sobre su propio eje. Este movimiento giratorio se comporta como una corriente eléctrica que genera un campo magnético llamado momento magnético. Este comportamiento magnético se asemeja al de un pequeño imán. Al igual que, dado que los protones tienen un comportamiento semejante al de los imanes, cuando los imanes son expuestos a un campo eléctrico externo, tienden a alinearse ya sea en contra o en el mismo sentido que el campo magnético. Sucede exactamente lo mismo con los protones. Cuando se inducen en un campo magnético externo, se alinean ya sea en el sentido del campo magnético aplicado o en sentido contrario. Al estado de energía más bajo con el protón alineado con el campo magnético externo se le llama estado de spin alfa, y al estado de energía más alta con el protón en contra del campo magnético externo aplicado se le llama estado de spin beta. En ausencia de un campo eléctrico externo, los protones están girando al azar sin ninguna dirección en particular. Pero cuando un campo magnético se induce es cuando se alinean. La diferencia en energía entre los estados del spin son proporcionales a la intensidad del campo. Cuando un protón interacciona con un fotón de una cantidad de energía apropiada, el spin puede cambiar de beta a alfa o de alfa a beta. Cuando un núcleo está sometido a una combinación adecuada del campo magnético y radiación electromagnética, se produce el cambio del spin. A este cambio, en este momento en el que el spin cambia, se dice que el protón está en resonancia, y esa energía de resonancia es la que detecta el espectro de resonancia magnética nuclear. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que se llama pantallamiento de electrones.
Esto tiene que ver con que la frecuencia a la que se observa una señal no es recibida de la misma manera por todos los protones dentro de una molécula. Esto es porque los distintos entornos químicos interfieren con los protones de cada molécula y eso provoca que estén apantallados de distinta manera. El campo magnético total en un protón apantallado es siempre más débil que el campo externo, por lo que se debe aumentar la energía que se aplica para que se produzca ese cambio en el spin. El espectro de resonancia magnética nuclear está diseñado para variar el campo magnético que se induce en la molécula y así representar con un gráfico la absorción de energía en función de la intensidad del campo magnético que se maneja, y a este gráfico se le conoce como espectro de resonancia magnética nuclear. Un ejemplo es la molécula del metanol. El protón hidroxilo, que es este que está aquí, no está tan apantallado, no está igualmente apantallado que los protones que están unidos al carbono. Decimos que el protón hidroxilo está desapantallado o menos apantallado que los otros por la electronegatividad que aporta el oxígeno. Los protones químicamente equivalentes son aquellos que poseen el mismo desplazamiento químico, es decir, que si las variaciones en las posiciones de las absorciones del espectro electromagnético debidas al apantallamiento, es decir, que si los apantallamientos en un protón son los mismos que en otro, entonces esos protones son equivalentes. Volviendo al ejemplo anterior, en los protones de metilo más apantallados aparecen hacia la izquierda, hacia la derecha, del espectro, que es el campo más alto, y los protones hidroxilos que son menos apantallados aparecen hacia la izquierda, que es el campo más bajo. El espectro electromagnético va aumentando su energía de izquierda a derecha. Bueno, no solo cada tipo diferente de hidrógeno produce un pico distinto en el espectro, sino que también se puede determinar la cantidad de cada tipo de hidrógeno usando un proceso que se llama integración. La integración, como definición, es la determinación de área bajo un pico que se presenta en el espectro. Hay dos métodos en los que se realiza la integración. Como ya había mencionado, se puede calcular el número de hidrógenos que hay en la molécula por lo alto del pico, por el área que tiene debajo el pico. Esto es porque el pico es proporcional al número de átomos de hidrógeno que están dentro del pico. El primer método para realizar integración se llama línea de integración. Esto es precisamente calcular el número de hidrógenos dados las alturas de los picos. Por ejemplo, en este caso, el pico más alto es este, que corresponde a 5 hidrógenos que hay en la molécula. Este corresponde a 2 hidrógenos y este corresponde a 3. Ese cálculo, digamos, un tanto inexacto, es el primer método de integración. El segundo método de integración es la integración digital. Este método está más aplicado en los instrumentos modernos que informan la integral como un número, es decir, que esta escala que se presenta aquí abajo ya la proporciona el instrumento y proporciona el área bajo la curva. Entonces, obviamente, el área más grande será el pico más alto y así sucesivamente. Desplazamiento químico. El desplazamiento químico es la diferencia entre las frecuencias de resonancia de un protón observado, o sea, de la molécula que vamos a analizar, y el tetrametilsilano. Se usa la molécula del tetrametilsilano como referencia porque es el que tiene el mayor desplazamiento químico. El desplazamiento químico se puede calcular de esta manera: desplazamiento a campos bajos respecto al tetrametilsilano entre la frecuencia total del espectrómetro. Sus unidades quedan en partículas por millón. Esto quiere decir que el desplazamiento químico va a representar las variaciones en las posiciones de las absorciones de la resonancia magnética nuclear debidas al apantallamiento o desapantallamiento electrónico.
Hay tres factores que influyen en que aumente o disminuya el desplazamiento químico. Estos son efecto inductivo debido a los grupos electronegativos, el apantallamiento o también conocido como protección magnética de los electrones y la existencia de enlaces hidrógeno. El primero se refiere a la electronegatividad de la molécula. Va a variar así. Si hay mayor electronegatividad dentro de una molécula, va a haber una mayor cantidad de desplazamiento químico. ¿Por qué? Porque va a estar menos protegida la molécula. Y aquí hay una tabla donde se puede ver que aquí está el flúor, el ion OH, cloro, bromo y yodo. Conforme es más electronegativa, tiene un desplazamiento químico mayor. Entre más va disminuyendo la electronegatividad, también disminuye el desplazamiento químico. Aquí tenemos una molécula donde se puede ver al clorometano. Entre más cloros tenga, va aumentando el desplazamiento químico. Cuando no tiene cloros, su desplazamiento químico, por ejemplo, aquí es de 0.2, tiene un sustituyente de cloro, aumenta a 3, después con 2 a 3.1 y con 3 sustituyentes como cloros a 7.2. Ahora, refiriéndose al segundo factor, apantallamiento o protección magnética de los electrones, tiene que ver con el grado de apantallamiento, que va a depender de la densidad de los electrones en movimiento y como consecuencia del tipo de grupos unidos al átomo de carbono que contiene hidrógenos. El tercer factor es la existencia de enlaces hidrógeno. Por ejemplo, en protones como OH o NH tienen un amplio desplazamiento químico. Tiene que ver con la cantidad de puentes de hidrógeno y entre mayor puentes de hidrógeno tenga, más protones desprotegidos va a tener y por lo tanto va a haber mayor desplazamiento químico. En este factor va a influir no solamente eso, sino que va a tener como otros factores que pueden aumentar o disminuir el desplazamiento químico, la solvatación, acidez, la concentración y la temperatura. Por ejemplo, si tan solo nos basamos en la concentración y ponemos como ejemplo protones OH o NH, si su concentración es mayor, van a tener un mayor desplazamiento químico. Si la concentración de estas moléculas es menor, entonces el desplazamiento químico es menor. La multiplicidad y controles de acoplamiento. Bueno, sabemos que los espectros RMN son estructuras finas en las que los picos se desdoblan y también son con respecto a los números de bandas espectrales, y esto corresponde a espaciados característicos e intensidad relativa, con la cual vamos a hablar. La multiplicidad son los números de picos que tiene una señal con respecto al detector en la RMN. Esto está basado en la regla n+1, en donde n se refiere a los protones equivalentes que desdoblan una señal. También esto se refiere a un área relativa del multiplete n+1 que está basada o se rige por el triángulo de Pascal. El origen de la multiplicidad genéricamente se refiere a una interacción dipolo-dipolo, que puede ser de tipo directa o indirecta. La que es directa se basa en un RMN de estado sólido y también corresponde a procesos de relajación. La indirecta, que también es llamada acoplamiento spin-spin, acoplamiento escalar y acoplamiento J, se refiere a moléculas que tienen distinta orientación y cambia, y su promedio de interacción es igual a 0. En este caso se lleva a cabo ese tipo de interacción, y esta interacción tiene momentos dipolares magnéticos de electrones y núcleos que interaccionan, y esto se lleva a cabo por un contacto de Fermi. Ahora, el acoplamiento spin-spin es una estructura fina en donde hay interacción con los núcleos vecinos
con momento magnético. Hay de dos tipos, homonuclear y heteronuclear. La homonuclear es entre núcleos del mismo tipo, se refiere a núcleos de elementos iguales, y la heteronuclear se refiere a núcleos entre elementos diferentes. Las constantes de acoplamiento es la distancia que hay entre las señales del multiplete. Esto se mide en hercios y en este caso se refiere a los protones magnéticamente acoplados. La constante de acoplamiento se simboliza como J subíndice AB, donde H y A son los protones que se acoplan entre sí. Y por ejemplo, aquí podemos ver los ejemplos de constantes, en donde por ejemplo aquí está la del etano, que es 7, la del eteno y la del eteno. En este caso, la constante de acoplamiento ayuda a diferenciar los isómeros de los compuestos orgánicos. Se puede notar que el eteno Z es mayor, bueno, la constante de acoplamiento del eteno Z es mayor que la del eteno, no es cierto, que el eteno E es mayor que el eteno Z. Y esto es porque de esa manera se pueden detectar los isómeros cis de los trans. Y esto también se corresponde a la distancia entre los protones A y los protones B. La escisión entre dos protones iguales o jotas iguales se les llama como una señal triple, o a este se le denominan los tripletes. Lo mismo ocurre con tres protones y dan una señal cuádruple y eso se llama cuadrupletes. Y aquí en los tres, por ejemplo, aquí hay tres protones iguales con diferente constante de acoplamiento. En este caso se le llaman dobles dupletes. Con el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un triángulo de números enteros, infinito y simétrico. Se empieza con un 1 en la primera fila y en las filas siguientes se va colocando números de forma que cada uno de ellos sea la suma de los dos números que tiene encima. Como podemos ver el ejemplo del 2, tenemos sus dos números encima, 1 más 1, 2. Se supone que los lugares fuera del triángulo contienen ceros, de forma que los bordes del triángulo están formados por unos. Es decir, si aquí tuviéramos un 0, sería 1 más 0, 1 y así sucesivamente. El triángulo de Pascal aplicado a la resonancia magnética nuclear se ve en la intensidad de los picos de una señal que están dados por el triángulo de Pascal, por Tartaglia. El triángulo de Pascal lo podemos ver como niveles para la intensidad del singulete, el doblete, el triplete, el cuarteto, el quinteto. Esto debido a la multiplicidad. Los valores del centro son las sumas de los números, como ya habíamos dicho, anteriores de la parte superior. Para aplicar el triángulo de Pascal deben tenerse en cuenta dos consideraciones, que es al aplicar la regla n más 1. En moléculas del tipo A, CHA2, CHB2, CHA2, los protones HB aparecen como un quintuplete. En moléculas del tipo A, CH2, CH2A, a los 4 protones son equivalentes y dan un singulete. Bueno, el triángulo de Pascal. De la discusión anterior, pudimos deducir que un protón produce una señal con un número de picos, una unidad superior al número de hidrógenos vecinos. En la siguiente imagen podemos observar los picos que produce un hidrógeno HB al acoplarse con un número de hidrógenos variables HA. Aquí tenemos en el doblete la interacción entre un hidrógeno HA y un hidrógeno HB. Podemos ver el doblete, que son los picos. Para el triplete tenemos HA, HA y HB. Los tres picos, dejando uno más largo que los otros dos. Es HB, HA, HA y HB. Es un cuadruplete y vemos que hay dos picos que sobresalen de los demás. Y así sucesivamente, dejando siempre uno en medio en caso de que sea un número impar o dos en caso de que sea un número par. Hablar sobre la instrumentación. Como hemos visto en técnicas de espectroscopía anteriores a esta, es necesario hablar sobre la instrumentación, ya que es la parte esencial de nuestro equipo
Y para este caso de la resonancia magnética nuclear, consiste en principalmente un imán estable con un controlador que produce un campo magnético estable de fuerza V0, un transmisor de radiofrecuencias capaz de emitir frecuencias precisas, un receptor que también se le puede llamar bobina, muy sensible, capaz de detectar señales débiles producidas por el núcleo de resonancia, un ordenador para controlar los pulsos de frecuencia y almacenar los datos, un aparato de impresión para imprimir los datos. Bien, aquí de manera sencilla podemos apreciar el esquema de lo que es un equipo de resonancia magnética nuclear. Podemos apreciar los imanes, el tubo con muestra. Aquí se puede apreciar el espectro de resonancia magnética nuclear. Aquí parte del detector y amplificador. Aquí va el generador de radiofrecuencia y ordenador. Sobre elucidación estructural de compuestos orgánicos. Los espectros monodimensionales, nada más hay dos, está el hidrógeno 1 y el de carbono 13. Los espectros más utilizados para leerlos en RMN son los de hidrógeno 1, y porque estos permiten conocer el desplazamiento químico, la multiplicidad y la integral. Aquí tengo un ejemplo, y bueno, esta verde significa la multiplicidad, que significa los hidrógenos, los protones que están unidos a un carbono que tiene otro carbono con otros protones. También el desplazamiento químico, que como hablaron, se refiere a las partes por millón que están en la parte de abajo. Y la multiplicidad, no, la integral, que es la altitud de los picos, dependiendo de los protones que tenga el compuesto. Los espectros de carbono, la diferencia que hay entre los espectros de hidrógeno y de carbono, es que los de carbono, los de DPT, nada más detectan a los protones que están unidos a los carbonos. Si los protones están unidos a otros compuestos como el nitrógeno, no los detecta. Actualmente existían más técnicas para identificar los espectros de carbono, pero actualmente nada más, se ocupan el INPT y el DPT. Con la edición espectral se obtienen 3 diferentes espectros de DPT, y estos se utilizan para identificar, como mencioné antes, a los protones que están unidos a los carbonos, el CH, CH2 y CH3. Esa es como la diferencia. La sensibilidad de la técnica, depende de la fortaleza del campo magnético. La influencia de un campo magnético mayor aumenta la diferencia de población entre los posibles estados de spin de los núcleos activos en RMN, lo que conduce a un aumento significativo de la sensibilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, que el campo magnético está a 300 MHz y aquí está a 600. La amplitud, aumenta la población porque es más grande y este es más pequeño. Por eso es mejor trabajar con magnitudes del campo magnético mayores, como de 600. Un ejemplo de lo que les acabo de mencionar del campo magnético. Es la misma molécula con diferente magnitud de campo magnético, a 80 MHz y a 400. La diferencia es que con el de 400 los picos se detectan más que acá. Entonces, para la lectura del espectro, para la interpretación, es preferible usar campos magnéticos mayores. Ahorita vamos a hablar sobre los ejemplos de nuestro tema. Nuestro tema es fármacos relacionado con analgésicos. Nosotros investigamos naproxeno y paracetamol. Este es el espectro de hidrógeno RMN de naproxeno. Estos picos se refieren a los protones que están en los anillos aromáticos.
que son estos 6. El pico, este y este, es este pequeñito. Este y este son los hidrógenos de mayor desplazamiento, y es están hasta acá, son los últimos. Y este son este pico. Esos son los protones de estos picos. Este pico habla sobre los protones que están unidos al metoxilo, que están aquí. Este carbono está unido a este oxígeno, y este pico integra a los 3 protones que están ahí. Este pico pequeñito se supone que es un cuarteto, un cuadruplete, y este integra al hidrógeno que está aquí, al pequeñito que está aquí. Y este finalmente, que es el pico que habla sobre los protones que están aquí en este metilo. Y pues ya, por eso nada más salen estos picos, porque pues nada más están esos. Y el espectro del paracetamol. Bueno, este viene como que ya viene dividido con sus letras. La letra A es este pico, la letra B es el segundo, este es el C, el D y el E. El A se refiere al protón, que está unido al nitrógeno, y también está unido al carbono, que tiene el oxígeno, que está aquí, es este. Este se refiere al protón, que está unido al oxígeno, que está está acá, es ese. Este es el hidrógeno meta al oxígeno, porque está aquí, está en la posición meta, estos dos. Entonces este pico se refiere a estos dos hidrógenos, y este pico se refiere al hidrógeno que está al OH, que son estos dos. Y finalmente está este, que es el que habla sobre los protones que están aquí, en este CH. Y pues ya, creo que también son esos picos porque son todos los protones que tiene la molécula. Y bueno, creo que eso ya sería todo de la presentación, también de los ejemplos.